Un minuto y comenzamos. Bien, ahí les compartí el caso Full Service, que es el caso que vamos a ver hoy, según les anticipé el día de ayer en plataforma. En este caso vamos a estar viendo o vamos a estar aplicando cuestiones vinculadas tanto a análisis marginal, a toma de decisiones, también vamos a tener largo plazo, que es un tema que ya vieron seguramente todas las comisiones, pero también vamos a tener algún que otro tema que puede que haya algunas comisiones que todavía no lo hayan visto, pero no se preocupen, vamos a explicar lo necesario para poder resolver ese punto, que es, por un lado, formación de precios, que probablemente varias comisiones todavía no lo hayan visto. Quienes cursan conmigo, si hay alguien acá, lo llegamos a ver a fines de esta semana ya. Y después hay otro tema que sí, seguro nadie lo vio todavía, que es precios internos de transferencia, que a los efectos de este caso es bastante sencillo. También lo vamos a estar explicando lo necesario para resolverlo y bueno, después cuando llegue el momento verán el tema desarrollado en sus correspondientes comisiones de cursado, ¿sí? Así que vamos a ver si no hay nadie más para entrar, ¿no? Ahora sí. Bien, hechas estas aclaraciones, entonces vamos a ir al caso puntualmente. Full Service SRL, la empresa Full Service asumió el compromiso de brindar servicios de calidad para el automotor. Actualmente está conformada por dos divisiones, la de reparación de daños en carrocería y la recientemente incorporada de colocación de láminas en sus dos modalidades, control solar y seguridad y protección. A continuación se presenta el estado de resultado de gestión del último mes transcurrido. Y aquí ustedes ya tienen como información el estado de resultado de gestión. Al ser de gestión está dividido teniendo en cuenta las ventas, los costos variables por un lado, así llegamos a la contribución marginal. Luego tenemos costos fijos directos de cada una de estas líneas o divisiones, el total de los costos fijos directos, resultado directo, luego tenemos costos fijos indirectos, por eso lo tenemos en la columna de totales generales, con su total de costos fijos indirectos, y finalmente llegamos a un resultado final o una utilidad final. En este caso, 2.468.226, lo que en principio nos indica que en esta situación esta empresa no se encuentra en equilibrio, sino que obtiene ganancias, ¿verdad? Eso es un primer análisis que podemos ver y hacer al respecto. Como datos también tenemos cómo se llegan a los importes, ¿sí?, de ventas de cada una de las divisiones, ya que tenemos las unidades y su precio de venta, ¿sí?
En este caso ya tienen como información justamente el estado de resultado, a diferencia, por ejemplo, del caso que vimos el último encuentro, la última clase, que tenían datos y ustedes tuvieron que generar el estado de resultado de gestión para después poder tomar la información necesaria desde allí y poder resolver el ejercicio. Bueno, en este caso ya el estado de resultado está provisto. Hay una observación que les dice que la remuneración de la mano de obra que trabaja en la prestación de los servicios está desdoblada en un básico con cargas sociales que ya tiene incluido dentro de los costos fijos de prestación de servicios, ya está incluida, y una parte variable también con cargas sociales por cada servicio realizado. Y tenemos lo que se nos solicita en base a este caso, que son tomar distintas decisiones y fundamentarlas. Tenemos un apartado 1 con ABCDE, un apartado 2 ABC y un apartado 3. El apartado 3 es, como les dije al principio, vinculado a precio interno de transferencia. Este apartado, el 2C, formación de precios, que puede que todavía no lo hayan visto. Y todos los otros sí, todos los otros temas sí. Vamos a ir entonces resolviendo en orden. El punto 1A nos dice, con la demanda actual de la empresa, es decir, con la situación que se nos dio, ¿cuál es para usted el mejor de los 3 servicios en términos económicos? ¿Sí? En este caso, teniendo esta información, no necesitamos hacer muchos más cálculos, ya que les aclara que en base a la demanda actual deben determinar cuál es el mejor de los servicios en términos económicos. En este caso, la decisión la tomamos en base a quien tiene mayor resultado directo. ¿Sí? ¿Cuál es la línea que me arroja un mayor resultado directo? Entre las 3 líneas vemos que la que arroja mayor resultado directo justamente es reparación de daños, la división reparación de daños de carrocería. ¿Sí? Esa es la respuesta al punto 1, ¿sí? Que en este caso la decisión con la demanda actual de la empresa se toma en base a quien tiene mayor resultado directo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos acá. La mejor división en la actualidad es la que tiene el mejor resultado directo, reparación de daños de carrocería. Luego tenemos el apartado B, nos dice, esperen que, no hay nadie para entrar. Si tuviera problemas de liquidez para invertir hoy en la producción de los servicios sin pensar en eliminar ninguno de ellos, sino en reducirlos, ¿cuál de ellos reduciría? Acá ya no podemos tomar la decisión por resultado directo porque tenemos un inconveniente o está el supuesto en el cual nosotros podríamos tener problemas de liquidez para invertir en la producción. Invertir en la producción, ¿qué implica? Justamente destinar costos variables, ¿sí? Para producir yo tengo que invertir en un primer lugar en costos variables. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este caso, para poder dar una respuesta a cuál de las 3 líneas o divisiones voy a estar reduciendo, es hacer justamente un cociente de rentabilidad para conocer cuál de las 3 líneas me arroja mayor y menor cociente de rentabilidad entre la contribución marginal y los costos variables. ¿Sí? Vamos a hacer un cociente de rentabilidad, que es lo que tenemos aquí, donde tomamos justamente la contribución marginal y lo dividimos por los costos variables. Entonces, aquí tenemos ordenado, según cuál es la línea, cuál es el que me aporta menos contribución marginal por pesos destinados a costos variables. Reparación justamente es la línea que menos contribución marginal me aporta
por cada peso destinado en costos variables, ¿sí? Al hacer este cociente de rentabilidad, yo lo que obtengo son pesos de contribución marginal por cada peso en costo variable invertido, ¿sí? Al hacer contribución marginal de la línea sobre los costos variables, ¿sí? De la línea. Contribución marginal, por ejemplo, de la división reparación de carrocería, sobre el total de costos variables de esa división, ¿sí? Y así obtengo el 0,86, por ejemplo. Aplico el mismo criterio para las tres líneas y así llego a la conclusión de que reparación de carrocería es la que me otorga una menor contribución marginal por cada peso invertido en costos variables. Por lo tanto, la pregunta es cuál de estas tres líneas reduciría si tengo inconvenientes de liquidez para invertir. Justamente voy a reducir reparación, ¿sí? Por este tema, es la que me aporta menor contribución marginal por cada peso invertido en costos variables, que es mi restricción o mi recurso escaso en definitiva. Vamos al caso, volvemos y vamos al C. En la actualidad se está complicando conseguir mano de obra calificada para estos trabajos y como el mercado para este tipo de servicios se encuentra en alza, la empresa quiere saber qué servicio debe priorizar ante esta situación. Dentro de los costos fijos de prestación de servicios están incluidos los costos fijos del personal de producción. Estos son relevantes en esta decisión porque tengan en cuenta para ello que los operarios trabajan en los tres servicios por igual y que tienen el mismo básico, antigüedad y cargas sociales. Este es el 1C. Entonces acá lo que tenemos es justamente una limitación en base a lo que nos dice el ejercicio en relación a la mano de obra calificada para realizar los trabajos que desarrolla la empresa. Y por un lado pregunta si la mano de obra o en realidad los recursos humanos que están considerados como fijos son relevantes en esta decisión. La mano de obra va a ser el problema, entonces debemos priorizar el servicio que mejor contribución marginal nos va a arrojar por cada peso de mano de obra variable invertida. Así vamos a hacer un cociente de rentabilidad similar a como trabajamos antes, pero en relación a la mano de obra. ¿Qué pasa? Acá los costos fijos de la mano de obra no juegan un papel relevante porque se devengan de igual manera, tenga el nivel de producción que tenga, ¿sí? Haya más o menos servicios, van a seguir siendo fijos, en cambio la decisión sí va a estar tomada por la parte, ¿sí? Variable de cada una de las líneas, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es hacer el cociente de rentabilidad de contribución marginal sobre costo variable de la mano de obra, ¿sí? Sería la contribución marginal sobre el costo variable de mano de obra. Que para cada caso, ¿sí? Sería, por ejemplo, en división de carrocería, los 2.083.250 sobre los 880.000 pesos que tiene la división de reparación de daños de carrocería en concepto de mano de obra variable, ¿sí? Esto representa justamente la contribución marginal por cada peso invertido en mano de obra variable. Entonces, el que tengo que optar, acá la pregunta es, en la actualidad se está acá, vamos de vuelta, el C. En la actualidad se está complicando conseguir mano de obra calificada para estos trabajos y como el mercado para este tipo de servicios se encuentra en alza, la empresa quiere saber qué servicio debe priorizar. Tenemos que saber cuál vamos a priorizar, es decir, vamos a priorizar el que nos arroja una mayor contribución marginal por cada peso invertido en costos variables, que en este caso, en esta situación planteada, justamente el que nos arroja una mayor contribución marginal por cada peso invertido en costos variables de mano de obra es la división colocación de láminas, control o protección solar, ¿sí? Sería la segunda columna esta, del estado de resultados de gestión.
esa es la que voy a priorizar porque es la que me arroja justamente mayor contribución marginal por este recurso escaso. Si quiere lo podemos asimilar justamente a este tema. Luego el punto 1D nos dice que si la empresa se encontrara en condiciones óptimas, sin ningún factor que la limite, es decir, no tenemos las situaciones que tuvimos en el B o en el C, no tenemos ninguna limitación, y pudiera prestar un servicio más, ¿cuál elegiría? ¿Sí? Si la empresa no tiene ninguna limitación y puede prestar un servicio más, ya sea de división de reparación de daños de carrocería, división de colocación de láminas, control solar o de seguridad y protección. Acá la decisión, ¿sí?, de incorporar un servicio más la vamos a tomar, y sí, al no haber ningún tipo de limitación o restricción, por la mejor contribución marginal en términos unitarios, ¿sí? Por lo tanto, lo que hacemos es tomar las contribuciones marginales que nos arroja cada una de las líneas y lo vamos a estar dividiendo por las unidades, que ya lo tenemos como dato, que a través de las cuales conseguimos esa contribución marginal. Para el caso de división, reparación de daños de carrocería, para obtener estos 2.083.250 pesos de contribución marginal, fueron obtenidos a través de la producción y venta de 900 unidades. ¿Sí? Entonces hacemos los 2.083.250 dividido en las 900 unidades y vamos a tener justamente su contribución marginal unitaria. Lo mismo hacemos con las otras dos columnas de nuestro estado de resultado, la parte de control de la división y colocación de láminas y la de seguridad y protección, el 1.113.336 dividido en las 1.800 unidades. ¿Sí? Y así llegamos a las distintas contribuciones marginales unitarias de nuestras tres líneas, y de esta manera la decisión la vamos a tomar en caso de que no tengamos limitaciones y tenemos la posibilidad de agregar un servicio más, lo vamos a tomar por quien nos otorga una mayor contribución marginal unitaria, que en este caso justamente es reparación. ¿Sí? Vamos a ir a el punto E ahora, que nos dice: si la empresa para el año que viene tuviera dificultades financieras para invertir en todas las líneas y tuviera que eliminar una de ellas, ¿cómo tomaría usted esta decisión y por qué? Acá lo que nos están diciendo es que vamos a tener, evaluemos la posibilidad de tener dificultades financieras y que tenemos que evaluar eliminar una de estas líneas sí o sí. Ante cualquier situación, una de ellas tiene que cerrar. Entonces, en este caso, como lo que está en juego en definitiva es el servicio, si se elimina, lo que vamos a terminar eliminando o perdiendo, esperen acá, es, imaginen, si tenemos que eliminar alguna de estas tres líneas, lo que vamos a estar perdiendo, lo que vamos a estar dejando de percibir como empresa es justamente el resultado directo. Y por lo tanto, acá la decisión va a pasar también por un cociente, como vimos anteriormente, pero en este caso en el que vamos a estar tomando no la contribución marginal, sino el resultado directo, que es lo que me termina aportando esa línea, ¿sí? De esa manera consideramos también los costos fijos sobre los costos erogables propios, ¿sí? Porque acá el caso lo que les dice acá, es que vamos a tener dificultades financieras, es decir, para poder invertir en la generación de la producción de los elementos que requiere cada una de las líneas, y vamos a tener que cerrar una línea en particular. Entonces, lo que hacemos es calcular un cociente de rentabilidad, como hicimos antes, con contribuciones marginales, pero en este caso tomando el resultado directo de cada una de las líneas dividido los costos erogables, porque les aclara que son dificultades financieras, no económicas, propios
ya sean fijos como variables, ¿sí? De cada una de las líneas. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a nuestro estado de resultado. Tenemos justamente el resultado directo de cada una de las líneas y tenemos los costos variables y fijos propios, ya sean los costos variables por aquí y los costos fijos también de cada una de las líneas considerados en el caso, ¿sí? Pero como la aclaración es que tenemos dificultades financieras y no económicas, consideramos los costos erogables. Y como ustedes saben, la amortización que está considerada como un fijo no es un concepto erogable, al menos en el corto plazo. Por lo tanto, a la amortización no la vamos a estar considerando en el denominador de nuestro cociente de rentabilidad. En el numerador vamos a tener el resultado directo y en el denominador vamos a tener todos los costos variables, indefectiblemente, porque son todos erogables. Y de los fijos, que tenemos solamente estos dos conceptos, vamos a tomar solamente los seguros sobre las máquinas. Las amortizaciones de máquinas y equipos no la vamos a estar considerando en este caso, ya que no es erogable, ¿sí? Entonces, llevando adelante la división de cada uno de los casos, por ejemplo, en el caso de división de reparación de daños y carrocería, el resultado directo que dejaríamos de obtener es 1.793.250 sobre los costos erogables fijos y variables, que son los 2.416.750 y los 110.000 pesos, ¿sí? Y de esa manera vamos a tener los cocientes de rentabilidad de cada una de las líneas. En este caso, reparación justamente es el que arroja un peor resultado directo por cada peso que hay que invertir para obtenerlo. Esperen que quiero entrar, ahí está. Justamente cada peso que hay que invertir para obtenerlo nosotros lo consideramos en la fórmula o en el cociente de rentabilidad en el denominador cuando consideramos los costos erogables propios de cada una de las líneas, tanto fijos como variables, sin considerar justamente las amortizaciones por ser no erogables, ¿sí? Entonces acá lo que obtenemos son pesos de resultado directo por cada peso que hay que invertir para obtenerlo, que son los costos variables y los costos fijos erogables. Así obtenemos que a reparación, por ejemplo, nos provee de 71 centavos de resultado directo por cada peso que tenemos que invertir para obtenerlo. Protección solar nos aporta un mayor cociente de rentabilidad, nos aporta 1,27 pesos de resultado directo por cada peso que invertimos para obtenerlo, y seguridad y protección nos aporta 94 centavos de resultado directo por cada peso que tenemos que invertir para obtenerlo. Esperen que haya otra persona, ahí estamos. Entonces, la decisión en este caso va a ser en términos de eliminar, si la decisión justamente pasa por ahí, la línea que menor cociente de rentabilidad tiene en este caso, que va a ser la línea reparación, ¿sí? Con eso contestamos los 5 apartados A, B, C, D y E de este punto 1 del caso full service, y vamos a pasar ahora al punto 2, que el punto 2A nos establece o nos dice Profe, que... Sí, perdón. yo tengo una duda con en el 1A, ¿se elige el resultado directo porque pregunta en términos económicos y no financieros? Si no, sería la contribución marginal si fuera En financiera. este caso les aclara que es con la demanda actual, ¿sí? Por eso se elige por mejor resultado directo, ¿sí? Con esta demanda, es decir, esta situación tal cual está planteada. ¿Cuál es para ustedes el mejor de los tres en términos económicos? Y efectivamente, acá elegimos por resultado directo, a diferencia de este caso,
que no tenemos ningún factor que la limite y sea la cantidad que sea de unidades que se puedan producir, que puede variar eso, ¿sí? Esa aclaración allí no está. Y tenés la posibilidad de prestar un servicio más, ¿sí? Ahí está la diferencia, si se quiere, entre poder elegir por contribución marginal unitaria y poder elegir por resultado directo, ¿sí? Claro, porque sería en el 1A como que está limitada la demanda al actual, en el D no Claro, está limitada la el demanda. 1A establece que esta es la situación en la que se le dan los datos y ustedes tienen que elegir cuál de los tres servicios es el más rentable en términos económicos, ¿sí? Y Claro. esa indefectiblemente la toman de esta manera, el que el mayor resultado directo les arroja. Y en el D, que ahí sí es por contribución marginal unitaria, acá les aclara o les pide que elijan cuál de las tres líneas pueden determinar si pueden prestar un servicio más, ¿sí? Acá ustedes tienen estos resultados, pero no saben cuántas unidades, o sea, sí lo saben porque está el dato acá, ¿no? Pero si tienen que elegir con cuál se quedan, no les va a importar si acá tienen que la producción de solamente una unidad y en estas 1200 y en estas 1800, ¿sí? Pero en el caso de tener que elegir producir una unidad más, ahí sí nos va a ser necesario hacer el análisis justamente por contribución marginal unitaria. Ok, está bien. ¿Sí? Bien. Vamos entonces al 2A, calcule el punto de equilibrio monetario de la empresa en las condiciones actuales, teniendo en cuenta que para la formación de precios se aplica un margen sobre las ventas. Y bueno, ustedes ya vieron punto de equilibrio monetario, la fórmula de margen sobre ventas o margen de contribución marginal es muy sencilla, que es justamente costo fijo sobre el porcentual de contribución marginal. Los costos fijos son todos los costos fijos, ya sean directos como indirectos, ¿sí? Que los tenemos acá ya totalizados, al tener el estado de resultados ya armado como dato, y el ejercicio no nos planteó que hubo modificaciones o variantes a tener en cuenta, por lo tanto tenemos los costos fijos directos y los costos fijos indirectos para considerar nuestro numerador de la fórmula. Y por otro lado tenemos el porcentual de contribución marginal, que esto quiere decir cuánto representa la contribución marginal sobre las ventas. Entonces lo que hacemos justamente es tomar, que también ya lo tenemos como dato, la contribución marginal total, los 3.701.729, y a eso lo vamos a estar dividiendo entonces por las ventas para saber cuál es el porcentual de contribución marginal sobre los 7.365.000. Y de esa manera llegamos a un porcentual de contribución marginal de 50,32%, o lo que es igual 0,5032. Hacemos la división y eso nos da un punto de equilibrio monetario de 2.451.188 pesos. ¿Sí? Que esas son, en definitiva, las ventas para estar en equilibrio. ¿Sí? Aquí tenemos que en esta situación, como dijimos al comienzo, no estamos en equilibrio porque tenemos una utilidad, como ven acá, y vendiendo justamente, teniendo este nivel de ventas, el estado de resultado ahí sí nos arrojaría 0, estaríamos justamente en equilibrio. Costos fijos entonces sobre la contribución, el porcentaje de contribución marginal. De esa manera contestamos el punto 2A. Vamos a ir ahora al punto 2B. Les voy a pedir un segundo que voy a conectar la compu. Tengo el cargador acá nomás, que me voy a quedar sin batería.
Bien, ahí estamos de vuelta. Entonces vimos recién el punto 2A y vamos a ir al punto 2B. ¿Qué nos dice? En un futuro se está pensando en inaugurar una sucursal en la ciudad de San Nicolás, vendiendo el mismo mix de servicios que en la actualidad. Esto provocaría que se incrementen los costos fijos totales en 4 millones de pesos. Dada la mayor competencia que se espera en esta nueva sucursal, se prevé reducir los precios de todos los servicios prestados para este nuevo tramo, cuyo impacto final será una disminución en la contribución marginal unitaria mix para San Nicolás del 10%. De Rosario seguirá vendiendo las mismas cantidades físicas que hasta ahora, con el mismo precio que actualmente vende. Determine el punto de equilibrio mix en unidades físicas en la situación futura aplicando los conceptos de largo plazo. Acá vamos a ver entonces cambio los parámetros, largo plazo. En este tema entiendo que sí deben haberlo abordado todas las comisiones. Y si no, vamos a explicar lo que necesitemos para resolver el ejercicio. Acá lo que nos están diciendo entonces es que Rosario va a seguir vendiendo las mismas cantidades físicas que hasta ahora con el mismo precio que vende actualmente. Por lo tanto, Rosario lo podemos entender como que se va a mantener como una constante, ¿sí? Lo que nos piden es el punto de equilibrio mix en unidades físicas para la situación futura, es decir, el punto de equilibrio mix en unidades físicas para la situación futura que va a ser lo de Rosario, tal cual está, anexando o agregando San Nicolás, ¿sí? Y lo que nos dicen es que para agregar San Nicolás se van a haber incrementado los costos fijos en 4 millones de pesos y como hay competencia en esa nueva sucursal, vamos a tener que ver reducidos nuestros precios para esa sucursal, la nueva, la de San Nicolás, lo cual va a impactar en una disminución de la contribución marginal unitaria mix para San Nicolás del 10%, es decir, la de Rosario menos el 10%. ¿Sí? Entonces, con todos estos datos vamos a armar nuestro nuevo punto de equilibrio. ¿Sí? Acá lo que necesitamos es entonces encontrar una fórmula que nos arroje justamente el punto de equilibrio de San Nicolás. Esto lo podemos asemejar a cuando vimos análisis marginal, ¿se acuerdan? Producto principal y producto accesorio. O producto A, producto B, en donde el producto accesorio se mantenía constante y buscábamos las unidades de ese producto principal. Bueno, acá lo podemos asemejar de la misma manera. En ese caso, nosotros, ¿se acuerdan que la fórmula surgía de aplicar los costos fijos totales? A esos costos fijos se le restan lo que nos aporta ese otro producto, mercado, segmento que se mantiene constante, que en nuestro caso sería Rosario, y todo eso lo dividimos por la contribución marginal unitaria del producto principal o el que estamos buscando, que en nuestro caso sería San Nicolás. Todo eso nos arrojaba un punto de equilibrio para, si volvemos a lo anterior, el punto de equilibrio del producto principal o del mercado que estamos buscando, o lo que sería en nuestro caso San Nicolás. Por lo tanto, si nosotros queremos el nuevo punto de equilibrio de la empresa, que es lo que nos terminan pidiendo en este caso, no nos tenemos que olvidar de sumar las unidades que están comprometidas en Rosario, ¿sí? Entonces, nuestra fórmula va a ser esta justamente. Los costos fijos nuevos en la nueva situación, que se acuerdan que se vieron incrementados en 4 millones de pesos. A eso le vamos a estar restando lo que aporta Rosario para poder afrontar sí, esos costos fijos. A eso lo vamos a estar dividiendo entonces por la contribución marginal de San Nicolás para conocer las unidades de punto de equilibrio de San Nicolás y a eso vamos a estar sumando entonces las unidades de Rosario. Siempre, como suelo sostener, lo importante y lo que puede ser más complejo es arribar a la fórmula correcta que ustedes necesitan, ¿sí? Que
esta es la fórmula que necesitamos. En base a conocer la fórmula, podemos ir completando y buscando los datos. Nosotros tenemos que los costos fijos, ya los habíamos buscado para el punto 2A, son 1.233.500 pesos, pero que a eso, en esta situación planteada, se nos pide o se nos exige 4 millones de incremento de costos fijos para anexar o sumar una nueva sucursal en San Nicolás. Entonces nuestros costos fijos futuros van a ser 5.233.500 pesos. Por otro lado, vamos a necesitar la contribución marginal actual o la de Rosario, lo que es lo mismo, ya que esa contribución marginal nos va a estar ayudando, aportando a cubrir los costos fijos, ¿sí? Que la tenemos en el caso, la contribución marginal, justamente los 3.701.726 pesos, ¿sí? Y luego vamos a necesitar la contribución marginal de Rosario, en términos mix, tenemos 3 líneas, entonces lo que hacemos es tomar la contribución marginal, la de Rosario, los 3.701.726 pesos, y dividirla por la cantidad de unidades que contempla obtener dicha contribución marginal, que son estas unidades, las 900 de la división daños de carrocería, las 1.200 y 1.800 de la división colocación de lámina, ya sea control solar o seguridad y protección. De esa manera tenemos la contribución marginal unitaria mix de Rosario. Esta contribución la calculamos por el hecho de que el ejercicio nos dice que el precio de venta va a haberse reducido para poder anexar o tener una nueva sucursal en San Nicolás en lo que representa, nos decía el ejercicio acá, cuyo impacto de esta disminución de precios va a ser una disminución en la contribución marginal unitaria mix para San Nicolás del 10%. Entonces, si nosotros calculamos la contribución marginal mix de Rosario, le aplicamos el 90% o le restamos el 10%, lo que es lo mismo, y obtenemos la contribución marginal unitaria mix de San Nicolás, ¿sí? Entonces, teniendo toda esta información, estamos en condiciones de poder aplicar los datos para rellenar nuestra fórmula. Entonces tenemos los nuevos costos fijos, los 5.233.500 pesos, a los cuales le restamos la contribución marginal actual de Rosario, los 3.701.726. A todo esto lo dividimos por la contribución marginal unitaria mix de San Nicolás, los 854,24, y le sumamos las unidades de Rosario, que son las 3.900 unidades que tenemos comprometidas actualmente en el mercado de local o Rosario, ¿sí? Y así llegamos a las 5.693,13 unidades del punto de equilibrio del nuevo tramo, ¿sí? Los costos fijos, entonces, dijimos que son los 5.233.500. En parte lo vamos a afrontar con la contribución marginal que nos da Rosario. A esto lo vamos a estar dividiendo por la de San Nicolás. Esto nos da esta cantidad, que esta cantidad sería la que tenemos comprometida acá, la de San Nicolás, pero no nos tenemos que olvidar que si nos piden a nivel empresa o no nos aclaran que nos piden la de una u otra sucursal, estamos hablando de la total. Por lo tanto, si esta es la de San Nicolás y les dijimos que en Rosario tenemos 3.900 unidades, este justamente es nuestro punto de equilibrio, que es justamente el que está reflejado allí, ¿sí? De esa manera damos respuesta entonces al punto 2B de punto de equilibrio a largo plazo, en donde tuvimos un quiebre de los costos fijos al anexar una nueva sucursal,
Para eso tuvimos que calcular este nuevo punto de equilibrio, el punto de equilibrio del nuevo tramo. No se olviden que esta parte de la fórmula nos arroja las unidades del tramo que estamos anexando, ¿sí? Que fueron estas, 1793 unidades, estamos hablando en términos mix acá, para lo cual fue necesario agregar las unidades de Rosario, las 3.900 unidades, y así llegar al punto de equilibrio del nuevo tramo, contemplando el nuevo tramo que asciende a 5.693 unidades, ¿sí? Para esto entonces tomamos los distintos datos del ejercicio, ya sea de la contribución marginal de Rosario, los costos fijos los actualizamos teniendo en cuenta el dato del planteo que iban a ser 4 millones adicionales a los actuales y tuvimos que hacer un pequeño cálculo para obtener la contribución marginal unitaria mixta de Rosario, ya que la disminución del precio que nos decía el caso que fue necesaria para poder abrir esa nueva sucursal en San Nicolás, estaba atada a una disminución de la contribución marginal, que justamente es el dato que lo necesitamos para establecer nuestra fórmula, ¿sí? Bien, de esta manera damos respuesta entonces al punto 2b y ahora vamos al punto 2c, ¿sí? Que este punto está vinculado al tema formación de precios. El punto 2 lo que nos dice es que tenemos que determinar el precio de venta de control solar y de seguridad y protección para tener una contribución marginal del 60% sobre las ventas, aplicando la metodología de formación de precios basada en el costeo variable. ¿Qué nos va a decir el costeo variable? Puede que algunas comisiones no lo hayan visto, pero a los efectos de poder dar respuesta o resolver este ejercicio, el costeo variable nos va a brindar, en realidad el tema formación de precios nos va a brindar distintas herramientas o metodologías para formar un precio. Hay algunas que están basadas justamente en el costeo variable, otras en costo total, otras en costos de conversión, otras teniendo en cuenta la inversión realizada. Lo que nos dice la metodología de formación de precios basada, la que nos pide acá, que es en el costeo variable, es que el precio de venta, acá como les dice en esta parte del archivo, está dado por el costo variable más una contribución marginal planificada. Imagínense el estado de resultado de gestión tradicional que ustedes conocen, simplificado, acá no hacemos diferencia en costos fijos directos e indirectos porque para el tema de formación de precios en este caso no nos interesa. Justamente lo que dice esta metodología es que el precio de venta, ¿sí? Nosotros sabemos que justamente las ventas es el precio de venta por una cantidad, este precio de venta unitario va a estar dado justamente por los costos variables, ¿sí? Más una contribución marginal planificada, que es totalmente lógico, ¿sí? ¿Por qué? Por el hecho de que yo planifico una contribución marginal teniendo en cuenta justamente lo que viene después, los costos fijos y la utilidad pretendida. Entonces, parto, si se quiere, de abajo para arriba, planifico una utilidad, conozco y presupuesto los costos fijos y en base a eso llego a una contribución marginal planificada, ¿sí? Que en el caso nos la dan como dato, ¿sí? Determina el precio de venta de control solar y seguridad y protección para tener una contribución marginal del 60% sobre las ventas aplicando la metodología de formación basada en el costo variable. Entonces, sabiendo esto, lo que necesitamos determinar son los costos variables que van a estar o que son, en realidad, por un lado, independientes del precio. Porque tenemos costos variables justamente en el caso que, como ven, son porcentajes. Y para poder aplicar correctamente esta metodología los necesitamos distinguir, ¿sí? Porque no son unitarios, sino que justamente son porcentuales y dependen del precio. Entonces, lo que hacemos justamente es tomar los valores del costo total
el total de costos variables y le vamos estos 2.416.750, por ejemplo, y le vamos a estar restando los costos variables que están atados a un porcentaje del precio. Y a ese importe lo vamos a estar dividiendo por la cantidad de unidades que están involucrados en esos costos variables para poder llegar a un costo variable unitario independiente del precio, ¿sí? En el caso de, nos lo piden solamente aplicarlo para seguridad y protección y control solar, ¿sí? Estas dos últimas columnas. Así es, entonces lo que hacemos es tomar de cada uno el costo total, los totales de costos variables, le restamos estos dos componentes, ya que son porcentajes y dependen del precio, y lo dividimos por la cantidad de unidades en cada caso que demandaron esos costos variables, ese total, ¿no? Y de esa manera llegamos a el caso de protección solar, un importe de costos variables unitarios de 250 pesos y en el de seguridad y protección de 455 pesos. En los dos casos tienen un porcentaje de ingresos brutos y DREI, que desde luego que es el mismo, de 4,5%, ya que surge justamente del 3,5%, ¿sí?, por ciento y el 6,5% por mil. ¿Sí? 3,5% más el 6,5% por mil nos da el 4,15% de ingresos brutos. Y de DREI, respectivamente, en los dos casos es lo mismo. Y para los dos casos también tenemos, porque lo establece así el planteo o el caso, un porcentaje de contribución marginal pretendido para poder formar el precio. Entonces, si dijimos que esta metodología de formación del precio forma el precio de venta, teniendo en cuenta los costos variables, más una contribución marginal planificada, lo que hacemos simplemente es reemplazar en nuestra fórmula con los datos a los que arribamos. Tenemos el costo variable, por un lado, acá como ven, está abierto en dos partes. ¿Por qué? Porque tenemos una parte del costo variable que es unitaria y es un importe dado, que es el de 250 pesos, por ejemplo, para el caso de protección solar, y una parte que va a depender del precio de venta, que va a estar aplicado al precio de venta, que es este 4,15%, ¿sí?, del precio de venta. Y, por otro lado, lo que tenemos es la contribución marginal planificada, que es un 60%, lo que es un 0,6 en definitiva, del precio de venta. Lo único que nos resta, en este caso entonces, por hacer es despejar el precio de venta, ya que lo tenemos de los dos lados de la igualdad, para llegar a el precio de venta, ¿sí? Entonces, despejando y pasando los precios de venta para la izquierda, si se quiere, nos va a quedar 250 dividido, cuando volvamos a pasar el precio de venta, nos va a quedar 1 menos el 4,15% y menos el 60%, y de esa manera llegamos a los 697 pesos con 35 centavos de precio de venta resultante de aplicar esta metodología de formación de precios, contemplando un porcentual de contribución marginal sobre las ventas del 60%, ¿sí? Y lo mismo pasa en el caso de seguridad y protección. En vez de, lo único que cambia es que acá en vez de 250 pesos determinamos costos variables de 455 pesos para esta línea, este segmento. Y de la misma manera nos van a quedar los 455 pesos dividido 1 menos el 4,15% menos el 60%. Y de esa manera llegamos a el precio resultante de 1.269,18, contemplando esta metodología de formación de precios, que lo que hace es calcular el precio de venta teniendo en cuenta los costos variables más una contribución marginal planificada, que en este caso el dato se lo dieron, ¿sí?
lo único que tienen que hacer es aplicar la fórmula y, bueno, entender también desde luego que el costo variable, si hay una parte que depende del precio, no lo podemos sumar, sino que lo tenemos que detraer, ¿sí?, del estado de resultado de gestión, para después sí considerarlo, pero justamente como una variable que depende de la variable de la cual nosotros estamos interesados o estamos buscando, que es el precio de venta, ¿sí? Este 4,15%. Y a eso le sumamos el porcentaje de contribución marginal que planificamos, que en este caso, como vimos, era un dato del ejercicio, ¿sí? Esto es una sencilla aplicación justamente del tema formación de precios, en este caso que es full service. Y vamos a revisar bien. Entonces, de esta manera completamos el punto 2, que tiene 3 ítems, A, B y C. Y nos queda el punto 3. El punto 3 dice, si bien la empresa tiene la representación local de la marca Láminas Lumar, líder mundial en calidad, en la actualidad está por concretar un acuerdo para ser vendedora y distribuidora oficial de dichas láminas en todo el país. Esto implicaría que además de los servicios que hoy presta, incorpore la división venta de láminas. Nosotros, como vimos, tenemos la división reparación daños de carrocería y la división colocación de láminas, pero no vendemos láminas al público, ¿sí? Entonces, lo que se nos plantea acá es que se está analizando la posibilidad de incorporar una nueva división, que es la venta de láminas. El acuerdo como representante fija un precio de venta a los terceros de acuerdo al siguiente detalle. Precio de venta promedio de la lámina solar, 180 pesos, y de la lámina seguridad y protección, 290 pesos. ¿Sí? Que son las dos láminas que colocamos cuando hacemos las reparaciones. Necesitamos saber, utilizando la técnica de precios internos de transferencia entre unidades de negocio, cuál será el nivel de ventas en unidades que justifique seguir teniendo la división colocación de láminas actual, es decir, esta división. Sabiendo que los costos fijos indirectos se reducirían en un 55% a causa de la eliminación de la división correspondiente, ¿sí? Acá expresamente se nos pide que utilicemos justamente la técnica de precios internos de transferencia. Acá se nos da los precios de venta promedio de cada una de las láminas. Entonces, lo que hace esta técnica es considerar como que la empresa justamente se compra y se vende entre los mismos sectores o entre los distintos sectores en realidad de la empresa, como si fuera un tercero, ¿sí? Para poder conocer la decisión que tenemos que tomar. Entonces vamos a ir a la solución, y acá tenemos que el punto de equilibrio del sector colocación de láminas utilizando el precio interno de transferencia entre unidades de negocio. Para poder calcularlo, debemos calcular el total de los costos fijos directos e indirectos actuales de esta división y sumarle los evitables indirectos que se eliminarían si dejamos de hacer colocaciones. Vieron que nos decía que el 55% de esos costos se eliminarían. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es justamente calcular en relación a los costos fijos directos e indirectos actuales que tiene esa división, y le vamos a sumar los evitables indirectos que se eliminan si dejamos de hacer las colocaciones. A partir de ahí, vamos a calcular la contribución marginal mix de las láminas, ajustando la actual, ya que en lugar de tomar el costo actual de adquisición, que es el que tienen ustedes, no, en esta pestaña no, aquí nosotros compramos los materiales y los tenemos como un costo. Para 1.200 láminas, 192.000 pesos, y para 1.800
láminas que colocamos, 468.000 pesos. Pero en este caso acá el precio se nos da y en el caso les aclara que son 180 pesos por unidad para la lámina solar y 280 pesos para la lámina seguridad y protección. Entonces vamos a calcular la contribución marginal mix de las láminas ajustando la actual, ya que en lugar de tomar el costo actual de adquisición, que es el que tenemos en el estado de resultado, tenemos que tomar el precio de venta que la empresa va a tener con los terceros, ya que ese es el costo de oportunidad que tiene la nueva división venta de láminas por no venderla a un tercero y transferirla al área de colocación. Vamos a ir por partes, entonces. Por un lado, el tema de los costos fijos. El total de los costos fijos del área tenemos que ascienden los costos fijos directos, ¿sí?, a la división colocación de lámina, los 52.000 pesos de control solar y los 180.000 de seguridad y protección. Eso asciende a los 232.000. Y luego tenemos los evitables, en caso de eliminar esta división, 391.325 pesos, que son el 55% justamente de del importe, les decía, del total de los costos fijos indirectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se entiende que hay una parte de los costos fijos indirectos, que son estos, que están abocados a alguna de estas dos líneas o a las dos líneas en general. Entonces, el ejercicio aclara que hay una parte, el 55%, son evitables en el caso de tomar la eliminación de esta división. Entonces estamos hablando que vamos a estar trabajando sobre un total de costos fijos de 623.325 pesos, por un lado. Y lo que vamos a calcular, entonces, para poder avanzar, tal como nos indica el paso que debemos seguir, por un lado calcular los costos fijos y luego tenemos que calcular la contribución marginal del mix de láminas ajustando la actual, ya que en lugar de tomar el costo actual de adquisición, vamos a tomar el precio de venta que la empresa va a tener con terceros. Entonces, si tenemos, el caso ya nos da el precio, ¿sí?, de venta promedio del servicio de la división colocación de láminas, y vamos a armar justamente la contribución marginal, por un lado, unitaria de cada uno de los servicios para después calcular la mix, ¿sí? Entonces tenemos el precio de venta de las colocaciones y vamos a considerar acá sí la información que nos dio el caso respecto al precio de venta promedio, que lo tomaríamos nosotros como el costo del material, ¿sí? Estos, por ejemplo, 192.000 fueron necesarios, son totales para 1.200 láminas, ¿ven? Y este costo de 468.000 fue necesario para 1.800 láminas, ¿ves? Entonces, podríamos decir que el costo fue 160 y 260 en la situación actual, y esta nueva situación nos eleva el costo levemente a 180 y 290. Entonces tomamos los 180 y los 290, calculamos del estado de resultado, que es lo mismo que hice recién con materiales, lo hacemos con mano de obra y gastos indirectos variables para saber la incidencia unitaria de estos 36.000 pesos, por ejemplo, de estos 72.000 pesos, de los 270.000 y de los 81.000. Todos esos valores los dividimos según corresponde por 1.200 o 1.800 y llegamos a la incidencia unitaria de mano de obra variable y gastos indirectos variables. Lo hacemos de esta manera porque son justamente conceptos que no dependen del precio de venta, ¿sí? Entonces aquí tenemos los 30, los 60 pesos de solar, ya sea de mano de obra variable y de gastos indirectos, y de protección lo mismo, los 150 pesos y los 45 pesos. Los ingresos brutos IDREI están calculados en base a el 3,5% sobre las ventas y el 6,5 por mil sobre las ventas son estas, ¿sí? Y de esa manera llegamos al concepto de contribución marginal. Para llegar a la contribución marginal total, ¿sí?, lo que hacemos
es multiplicar estos valores por la cantidad de unidades que requirió cada uno de los casos. Los 400,95 por las 1.200 unidades, ¿sí? Y los 588,52 por las 1.800 unidades. Así llegamos a una contribución marginal total de la división, teniendo en cuenta el precio interno de transferencia de 1.540,76. ¿Sí? Y la suma de las dos son 3.000 unidades. Nosotros vamos a necesitar conocer cuál es la contribución marginal unitaria mix. Entonces, tenemos la contribución marginal total de la división. Para conocer la mix, la dividimos por la cantidad total de unidades, que son 3.000 unidades. ¿Sí? Y así llegamos justamente a la contribución marginal unitaria mix de la división, colocación de láminas, teniendo en cuenta la información del caso en relación al precio interno de transferencia y recalculando en ese sentido la contribución marginal unitaria mix, la cual asciende a 513,49. Conociendo los costos fijos que tenemos que tener en cuenta, que están en juego en esta decisión, que son los costos fijos de la división colocación de láminas y los que se evitarían si la decisión, si se elimina justamente esta decisión, llegamos, como dijimos, a un total de costos de 623.325 costos fijos. Entonces, justamente el punto de equilibrio de la colocación de láminas va a estar dado por sus costos fijos sobre la contribución marginal unitaria mix, contemplando la información del precio interno de transferencia. De esa manera llegamos al cociente de costos fijos, a tener en cuenta la decisión sobre la contribución marginal unitaria mix. De esa manera llegamos a 1.214 unidades entre los dos tipos de lámina o para la división en su conjunto, ¿sí? Este es el punto de equilibrio, es la cantidad que justifica contar con el sector de colocación, ¿sí? De esa manera lo vamos a estar, en este caso, interpretando. Es importante que puedan hacer también esa interpretación porque llegar al número y sin saber qué significa este punto de equilibrio, también no vamos a poder tomar la decisión, porque acá justamente no les pide, ¿no?, el valor, sino que les dice, necesitamos saber, utilizando la técnica, cuál será el nivel de ventas de unidades que justifique seguir teniendo la división colocación. Entonces, este nivel de ventas justamente es la cantidad que justifica contar con el sector de colocación. Como hoy nosotros vimos que estamos colocando 3.000 láminas, a la empresa le conviene seguir con esta división y, en cambio, no vender solamente las láminas a terceros, ¿sí? En caso de que la empresa venda por debajo de este valor, ¿sí?, si nosotros tuviéramos aquí otros valores que la suma diera un número inferior a los 1.214, ahí la decisión va a pasar por otro lado y a la empresa no le va a convenir seguir teniendo la división, le va a convenir cerrar la división y dedicarse únicamente a vender las láminas a terceros sin tener que hacer la empresa la colocación de las láminas, ¿sí? Eso es lo que nos indica este punto de equilibrio, es la cantidad que justifica contar justamente con el sector de colocación propio por parte de la empresa. A este resultado o a esta decisión llegamos entonces considerando los costos específicos de la división, ¿sí?, y también considerando los costos que se evitarían en caso de eliminar la división, ¿sí?, que fueron estos. Esto es nuestro total de costos fijos, que de esa manera ya podemos completar o considerarlos para el numerador de este punto de equilibrio, ¿sí? Esta aplicación de precio interno de transferencia no deja de incluir o de tener en consideración el cálculo de un punto de equilibrio para poder dar respuesta. Punto de equilibrio, como ustedes saben, costo fijo, la versión básica sobre contribución marginal. En este caso tenemos dos productos, así que necesitamos
calculé una contribución marginal mix, ¿sí? que es esta que tenemos acá, que la calculamos justamente considerando el precio de venta de los productos que están en cuestión y considerando la metodología de precio interno de transferencia, que es lo que hicimos justamente acá al momento de considerar el costo de las láminas, ¿sí? Es lo único que se modificó, ya que vieron que lo teníamos acá en el estado de resultado. Si lo llevamos en términos unitarios, esos son los valores actuales. El precio interno de transferencia es otro. Luego consideramos la incidencia unitaria de la mano de obra variable, los gastos indirectos variables de cada una de las divisiones, los porcentajes de ingresos brutos de IDREI, que son costos variables que dependen del precio, aplicados a los 700 pesos, en este caso, o a los 1.120 pesos, en el caso de protección. De esa manera, entonces, llegamos a una contribución marginal unitaria de cada uno de los productos. Para calcular la mix, primero tuvimos que calcular una contribución marginal total para la división, multiplicando las unitarias por la cantidad de unidades, y una vez que tenemos la contribución marginal de la división, ahí sí lo dividimos por la cantidad total de unidades de la división, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ya que esto no es un promedio, porque cada una de estas tiene justamente un valor, están consideradas para un nivel o para una cantidad determinada. Si hacemos el promedio nos da 495, ¿sí? Esto es una cuestión de mix. Calculamos la total, la dividimos por las 3.000 unidades para obtener justamente nuestra contribución marginal unitaria mix, que fue la que utilizamos en el denominador para conocer este punto de equilibrio. Y este punto de equilibrio al que llegamos, justamente lo interpretamos como la cantidad de unidades que justifica contar con el sector de colocación. Como vimos, hoy en día sabemos que estamos colocando 3.000 láminas, entonces a la empresa le conviene seguir con la división. Al revés o a la inversa, si fueran menos una cantidad de producción y venta inferior a este valor, ahí sí a la empresa ya no le conviene contar con la división y le conviene directamente vender las láminas en el mercado. Bien, con este punto 3 finalizamos el caso full service. Bueno, vimos bastantes temas, fue un salpicado de varios temas que se van aplicando. No se preocupen o no se desesperen, ya que, por ejemplo, el caso de precio interno de transferencia ya lo van a estar viendo en clase. Lo mismo con formación de precio, que puede que ustedes todavía no hayan visto, algunos de ustedes, este tema en clase. El resto de acá, del punto 1 y el punto 2, sí, ya entiendo que todos lo vieron. Así que seguramente en las próximas clases van a estar viendo la teoría completa de todos estos temas que vimos hoy, y van a seguir desde luego haciendo también casos prácticos, además de los casos prácticos que vamos a seguir viendo en los viernes que quedan antes del segundo parcial, que es el 5 de julio. Ya estamos a un poquito menos de un mes, casi, sí, un mes, un poquito menos. Bien, ¿dudas, preguntas? Bien, si no hay dudas, ya por hoy terminamos con el caso full service. Eso ha sido todo, cuídense, nos vemos nuevamente el próximo viernes. No me acuerdo, había uno que era feriado, me parece, pero bueno, obviamente el feriado no nos vamos a ver, los otros sí. Cuídense mucho y que tengan un buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias.